sufragio es un derecho político y constitucional a votar a los cargos electos públicos. Vamos a hablar sobre el sufragio femenino, en este caso el derecho de las mujeres a votar. Primero se hablará sobre el sufragio femenino en Cuba. Luego hablaremos sobre el sufragio femenino en el Ecuador. Como tema final, hablaremos sobre el sufragio femenino en los Estados Unidos. Vamos a empezar. Les voy a hablar sobre el sufragio femenino en Cuba. Este fue uno de los momentos más importantes para las mujeres cubanas, y esto ocurrió en un periodo republicano, en el periodo de gobierno de Gerardo Machado, desde 1925 a 1933. A lo largo de la lucha contra el sufragio femenino existieron algunos partidos. Uno de los más importantes fue el Partido Nacional Sufragista. Este fue una de las organizaciones más antiguas de los sufragistas en Cuba. Se menciona que la mayoría de integrantes pertenecían a una pequeña y media burguesía urbana. Podemos seguir viendo que a lo largo de conseguir el voto femenino en Cuba, se dio la Convención Constituyente en 1928. El mes de mayo de 1928 parecía ser la fecha clave para la decisión del sufragio femenino, pero simplemente no fue así. Lo único que se inició fue un proyecto de reforma constitucional que sería debatido, pero se llegó a lo mismo, a no aceptar el voto femenino. Como un cambio se dio que el 20 de mayo de 1921 subió Alfredo Tallas al poder. Él propuso una reforma al sufragio femenino. Propuso con el artículo 38 exactamente que todos los cubanos, los varones cuando sean mayores de 21 años y las mujeres en los casos y con la extensión que determinen las leyes tienen derecho al sufragio. Con esto pareció ser una solución al sufragio femenino, pero se siguió discutiendo y no fue así, simplemente se implantó en un artículo pequeño una ley. Después de 1921, exactamente 8 años después, en 1929, vuelve Gerardo Machado al poder. Creemos que esto fue una solución para los sufragistas, pero no fue así, ya que por una grave crisis económica y la mediación norteamericana en Cuba, llevaron a Machado a renunciar, exactamente el 12 de agosto de 1933. Después de que el país entró en una inestabilidad política y económica, por la situación que estaba ocurriendo en Cuba, se asignaron varios presidentes temporales a lo largo de los años. Esto hizo que en algún punto el doctor Ramón Grau suba al poder exactamente el 5 de septiembre de 1934. Y el 10 de enero de 1934, el doctor Ramón renuncia y por un decreto de ley otorga a las mujeres el sufragio femenino sin restricciones. En 1936, en Cuba, las mujeres votaron por primera vez. Se ve que fue un proceso muy extenso, pero se llegó gracias a un buen presidente a otorgar a las mujeres el voto. Yo les voy a hablar sobre el sufragio femenino en Ecuador. Bueno, el sufragio femenino en Ecuador tiene una trascendencia de 9 reformas en el gobierno para así poder llegar a lo que somos hoy. Y todas las mujeres, después de los 16 años, poder votar. En Ecuador llegó durante la presidencia de Isidro Ayora, en 1929. Que surgió después de arduos debates sobre la participación política cuando esta aún seguía reservada únicamente al género masculino. El voto femenino significa Matilde Hidalgo de Procel, una médica que luchó por el voto femenino hasta conseguirlo el 2 de mayo de 1924. La mujer en la política del Ecuador no era importante,
pero aún así cabe destacar que el haber conseguido el voto femenino fue entre muchos países el primero de Latinoamérica. Para 1928 el voto femenino, la Constitución de ese año aprobó el voto para la mujer. Matilde Hidalgo de Procel fue la primera en hacerlo. En 1945 el voto fue obligatorio. La nueva normativa estableció la obligatoriedad de que el hombre y mujer mayores de 18 años y analfabetos sufragaran. En 1947 el sistema electoral. La Constitución introdujo la cédula de la ciudadanía, que permitió la creación de patrones. Se crea la ley de partidos. En 1978, el voto universal. Se reconoció el derecho del voto de analfabetos, entre los que estaban en un amplio número de indígenas y campesinos. En 2008, el voto facultativo. La Constitución reconocieron el voto facultativo para adolescentes extranjeros con ciertos requisitos y uniformidades. A partir de estos hechos, se creó en Ecuador el Tribunal Superior Electoral, que luego fue supremo. Esto representa que el voto femenino ahora sea muy importante y hagan partícipes a las mujeres de todos los hechos que ocurren en nuestro país. Y para esto la lucha fue muy grande desde Matilde Hidalgo. Yo les voy a hablar sobre el sufragio femenino en Estados Unidos. El derecho al voto de las mujeres fue propuesta con seriedad por primera vez en los Estados Unidos en julio de 1848, en la Convención de los Derechos de las Mujeres de Seneca Falls, organizada por Elizabeth Stanton y Lucretia Mott. Una de las mujeres que asistieron a esta convención fue Charlotte Woodward, que en aquella época tenía 19 años. En 1920, cuando las mujeres al fin ganaron el derecho al voto en toda la nación, Charlotte era la única participante de la convención de 1848 que aún vivía para poder votar, aunque aparentemente estaba demasiado enferma como para realmente ejercer el voto. Durante la Primera Guerra Mundial, las mujeres trabajaron en las fábricas en apoyo a la guerra, así como asumieron un papel más activo en la guerra que en las guerras anteriores. Después de la guerra, hasta la más moderada Asociación Nacional del Sufragio para las Mujeres Norteamericanas aprovechó muchas oportunidades para recordar al presidente y al Congreso que el trabajo de las guerras de las mujeres debería ser recompensada con el reconocimiento de su igualdad política. Wilson respondió comenzando a apoyar el sufragio femenino. En un discurso del 18 de septiembre de 1918 dijo: "Hemos hecho socias en la guerra a estas mujeres. Debemos admitirlo solo a una asociación de sufragio. Hemos hecho socias a esta guerra a las mujeres. Debemos admitirla solo a una asociación de sufrimiento, sacrificio y trabajo, y no a la asociación de derecho. El derecho al voto de los ciudadanos de Estados Unidos no será negado o restringido por los Estados Unidos por razones de sexo. El Congreso tendrá el poder de hacer respetar las disposiciones de este artículo por medio de las legislaciones apropiadas". El 4 de junio de 1919, el Senado de Estados Unidos también apoyó la enmienda al votar 56-25 y posteriormente se envió a la enmienda a los Estados Unidos. Así fue como el 26 de agosto de 1920, la 19ª enmienda a la Constitución de Estados Unidos se convirtió en la ley y las mujeres pudieron votar en las elecciones del otoño, incluyendo las presidenciales.